En realidad, aunque el tema dice misericordia quiero, en realidad el tema es solamente una palabra. Y con la ayuda del Señor, este domingo y domingos siguientes, vamos a tener, domingos siguientes no, mejor dicho, cuando me toque, mensaje sobre una palabra. En este caso, en el día de hoy, la palabra es misericordia. Y precisamente, aunque he escogido ese versículo, vamos a meditar en lo que significa misericordia. Que sin lugar a dudas, yo creo que el Señor estaba dirigiendo para que en este tiempo, algunos de los cantos que hemos cantado hablaba de misericordia. Por supuesto, la lectura que ha sido escogida habla de misericordia. Y yo creo que el Señor quiere que tengamos bien claro qué es lo que la palabra de Dios enseña acerca de este tema tan importante. Permitidme comenzar con una pequeña ilustración, una pequeña historia. No sé si es verdadera o no, de todas maneras nos sirve como introducción para que entremos en lo que es el tema. En cierta oportunidad, en los días en que gobernaba Francia Napoleón Bonaparte, una madre se acercó al emperador pidiendo clemencia por su hijo, que había sido condenado. Napoleón le dijo que este muchacho había cometido varios delitos y algunos de ellos muy graves y era un reincidente y que por lo tanto la justicia determinaba que fuera ejecutado. La madre dijo: no pido justicia, sino que pido misericordia. A lo que el emperador respondió: su hijo no merece misericordia alguna. No termina ahí la historia, Ya diré más adelante el final. De todas maneras, nos ayuda a comenzar a mirar este tema que sin lugar a dudas es muy importante. Misericordia es una palabra muy conocida, sobre todo muchas veces la hemos oído en distintos contextos, en distintas oportunidades. Es un lenguaje que no solamente emplea el pueblo cristiano, sino que también se habla de actos de misericordia, se nos viene a la mente los actos caritativos, proyectos sociales con los sectores más vulnerados. Se usa en muchísimas oportunidades y en muchos casos, tal vez en muchas oportunidades sin que tenga nada que ver con lo que es la palabra de Dios y lo que ello significa. Está tan incorporada al lenguaje cristiano que muchas veces la usamos pero perdemos de vista qué realmente significa misericordia. Y precisamente en esta mañana vamos a mirar con la ayuda del Señor estos aspectos, distintos aspectos de lo que nos enseña la palabra de Dios, para que podamos darnos cuenta de qué realmente es lo que significa, cómo la aplicamos, quién es el misericordioso y qué es una persona misericordiosa, de tal manera que, como dice Mateo, bienaventurado el misericordioso porque alcanzará misericordia. Ahora, hay una cosa que debemos tener en cuenta, que misericordia no es sinónimo de lástima. No es misericordia el sentir, por ejemplo, lástima por los animales maltratados o por los refugiados que están sufriendo las consecuencias terribles de ese cambio de entorno en el cual vivían. Ni tampoco es misericordia tener lástima por los hambrientos, por los que sufren, por los desamparados y por un sinfín de personas que podemos englobar en este aspecto. Ahora, ¿qué nos enseña realmente la Biblia? Es interesante que en el Antiguo Testamento es donde más se habla de esta palabra. Tenemos una enorme cantidad de versículos en la Escritura y sobre todo, casi diría que el 80% lo encontramos en el Antiguo Testamento y que nos habla acerca de misericordia. Y nosotros nos preguntamos, ¿entendían realmente lo que significaba misericordia o cómo Dios estaba mostrando esa misericordia? Los profetas del Antiguo Testamento proclamaron en más de una oportunidad, en distintas ocasiones, en distintas situaciones, lo que era la misericordia de Dios frente a la prevalencia del pecado, a la infidelidad del pueblo, frente a la rebeldía de aquellos que Dios había escogido para que fueran un pueblo que manifestara su nombre. Ahora, ¿qué es misericordia?
Como digo, en el Antiguo Testamento hay una enorme cantidad de menciones y también las tenemos en el Nuevo, por supuesto. Pero podríamos decir que más o menos, o tal vez más que menos, 400 veces se encuentra esta palabra en la Biblia. La primerísima vez que encontramos la palabra misericordia es en Génesis capítulo 19, en un momento muy significativo, y es cuando los ángeles se encuentran o llegan a donde vive Lot en Sodoma y Gomorra o en alguna de estas dos ciudades, y entonces proclaman, le dicen que Dios va a destruir aquellas ciudades por causa de la maldad. Pero sin embargo, Dios iba a usar de misericordia para con aquel hombre y aquellos de la familia que salieran juntamente con él. Ahora, la misericordia no es una emoción pasajera, no es un mero sentimiento. La palabra en hebreo para misericordia, sobre todo ahí en Génesis, es Hesed, y significa benignidad, benevolencia, clemencia. Hesed indica una actitud de profunda bondad, sobre todo entre dos personas, en la cual uno usa de misericordia hacia el otro. Pero esa misericordia engloba no solamente el hecho de actuar en favor de la otra persona, sino que también lleva implícito fidelidad, lleva implícito derechos, encierra también responsabilidades recíprocas. Hesed implica compromiso personal en una relación de fidelidad y sobre todo en cumplimiento de la palabra dada, de la palabra que precisamente lleva el compromiso. Dios es fiel con su pueblo, no por los méritos de éste. Su misericordia es más fuerte que el pecado del pueblo de Israel. Hesed quiero y no sacrificios, dijo Oseas. Misericordia quiero y no sacrificio, que es el versículo o que es la mención que hace el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. La condición del pueblo de Israel era en los días de Oseas lamentable, tremendamente lamentable por causa de la forma como se estaban comportando. De tal manera que Oseas tiene que hacer algo que para nosotros hasta es incomprensible, que se case con una mujer adúltera, para mostrar precisamente la condición espiritual en que se encontraba Israel. Pero en ese momento, en ese tiempo, aún el pueblo seguía con los sacrificios, con las ofrendas, con los rituales y con todo lo que implicaba la ley de Dios. Y dice Dios en forma bien clara, no quiero en ninguna manera que sigáis con esa parafernalia externa, esa manifestación que a los ojos de la gente queda bien, sino que lo que yo quiero es que realmente haya misericordia en cada uno de vosotros. En otras palabras, lo que dice es, debe haber coherencia entre lo que sois y lo que hacéis y lo que decís. Pero cuando Dios hace Hesed, cuando Él hace misericordia, es por coherencia con su atributo que va por encima de cualquier mérito del pueblo de Israel. Hay otra palabra también en el Antiguo Testamento que se usa para misericordia, aunque tiene otras connotaciones. En hebreo también tenemos la palabra raham, que significa misericordia, piedad, de ahí viene mi apellido, que también significa misericordia, compasión. Es una forma distinta de expresar misericordia y parte de una necesidad interior. Es la exigencia del corazón, es mucho más profundo que el otro aspecto que habíamos hablado antes. Implica amor gratuito que se expresa en ser misericordioso y en mostrar misericordia. En el Nuevo Testamento la palabra es distinta, por supuesto, porque viene del griego. Eleos significa alcanzar, recibir, tener misericordia, y es la manifestación externa de la compasión y se expresa en actos hacia aquel que la recibe. Es entregar algo de sí mismo, es satisfacer la necesidad de otra persona. Misericordia implica una acción, es hacer algo por la otra persona. Por ejemplo, recordamos el caso de la mujer sirofenicia que se acercó al Señor y dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué podía hacer la mujer? ¿Qué podía ofrecer? ¿Qué podía traer?
¿qué podía mostrar? Absolutamente nada. Y simplemente dijo, Señor, ten misericordia de mí. Tampoco tenía nada para ofrecer el ciego Bartimeo, que también clamó en la vera del camino, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Recordamos la parábola del buen samaritano. Mientras todos pasaban por el camino, el sacerdote, el levita, bueno, había que entender un poquito la cultura judía en aquella situación, puesto que estaban descendiendo de Jerusalén hacia Jericó, o sea, habían estado en el templo, habían participado de todas las ceremonias que requería el judaísmo, se habían purificado conforme a las ordenanzas y, por supuesto, bajar por aquel camino que era bastante problemático por causa de lo que sucedía en esos entornos, implicaba un sacrificio en el sentido humano. Y ninguno de los otros quería comprometerse a acercarse a aquel que estaba caído, que no sabía si estaba vivo o muerto, contaminarse porque eso era lo que decía la ley judía, y luego tener que regresar otra vez a Jerusalén para volver a purificarse, volver a buscar el cordero y todo lo demás, para luego volver a descender y hablar. Pasamos de largo, pero dice la Biblia que el samaritano fue movido a misericordia y se acercó al herido. También el padre del hijo pródigo fue movido a misericordia y recibió al hijo. O sea que la misericordia está encerrando, está mostrándonos, está diciéndonos que implica una acción por parte de aquel que la ejerce. Misericordia, por supuesto, es un atributo de Dios. En Éxodo, y es un versículo que deberíamos leer una y otra vez, en Éxodo capítulo 34, versículo 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y miren lo que dice cuando Dios proclama su nombre. Y pasando Jehová por delante de él, Dios proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, etc. Pero miremos, en 2 versículos hay 3 menciones de la palabra misericordia. El salmista, queriendo decir algo acerca de la misericordia de Dios, no sabía cómo compararla y dijo, grande es tu misericordia, grande es hasta los cielos. Yo no sé qué idea tenía acerca de los cielos. En nuestros días podemos decir la idea, por lo menos aproximada, de qué son los cielos, porque no es lo que nosotros vemos hacia arriba, sino que esa inmensidad que no se puede medir de ninguna manera. Como digo, el salmista, yo no sé qué idea tenía, pero para él sonaría algo tremendo. Para nosotros mucho más todavía. Y dice, grande es hasta los cielos tu misericordia. La misericordia forma parte de la esencia divina. Es uno de los atributos de Dios. Y por lo tanto, Dios jamás, porque es su esencia, Dios jamás dejará de tener misericordia. Bendito Dios. La causa de la misericordia de Dios no es la desdicha de la criatura, porque eso sería lástima, ¿verdad? Sería compasión, sería lástima, y nada externo debería influir. El amor de Dios es lo que mueve la misericordia de Dios. El ejercicio de la misericordia de Dios está además regulado por su voluntad soberana. Tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. En la escuela dominical estábamos hablando justamente de ese versículo. Tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Dios sabe perfectamente bien la reacción de aquellos en los cuales ejerce misericordia. Nadie puede obligar a Dios a tener misericordia. Dios es misericordioso y Él tiene misericordia de quien quiere tenerla. Solo su soberana gracia es lo que hace que pueda ser manifestada, que sea mostrada. Sin embargo, el salmista dice en más de una oportunidad, lo hemos leído en ese salmo, Dios es misericordia, y nos dice
que ha extendido su misericordia hacia todo lo creado. Todo. Las plantas, los animales, nosotros. Nos incluye a cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido llamados a recibir esa misericordia de Dios. Y precisamente Pablo dice acerca de lo que ha sido su propia experiencia, blasfemo, perseguidor, injuriador, que las cosas que él hacía eran tremendas. Sin embargo, dice, fui llamado a misericordia. Dios ejerció misericordia en mi vida. La misericordia de Dios me alcanzó y ahora su vida es completamente transformada. Y cada uno de nosotros, en cada una de nuestras experiencias, podemos decir algo semejante. Podemos decir, gracias, Señor, por tu misericordia. ¿Podemos decirlo? ¿Sí? Pero preguntémonos esto. ¿Merecíamos la misericordia de Dios? ¿Qué hemos hecho para que Dios nos tenga en cuenta? ¿Qué hemos hecho para que Dios nos haya tenido en cuenta? ¿Qué hemos hecho para que Dios tuviera misericordia de nosotros? Preguntémonos en esto. La Biblia dice en Génesis capítulo 19 que Dios tuvo misericordia de Lot. Se encontraba Lot en aquellas ciudades pecaminosas. Un poquito la historia nos habla acerca de Lot, el sobrino de Abraham, que por causa de la desavenencia que hubo en cierto momento de la historia, se separó de su tío y escogió, según vio que aquellos lugares eran muy buenos, fue acomodando, moviendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que la maldad de aquellas naciones era tan grande que Dios había determinado traer juicio sobre ellas, pero Dios tuvo misericordia de Lot. Pero lo interesante es esto, porque cuando los ángeles dijeron, ¿qué familia tienes aquí?, salieron solamente sus hijas y su mujer. Pero no solamente eso, hay un versículo que dice que en el momento que los ángeles dicen, sal lo más pronto que puedas, dice la Biblia que él se detenía. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Qué es lo que dice esta palabrita? Que Lot estaba indeciso, titubeaba. Yo no sé si creía realmente o si estaba tan arraigado a aquel lugar en el cual había estado viviendo. Qué tremendo que es eso. ¿Cómo puede arraigarse? ¿Cómo puede estar tan conforme, tan a gusto en aquellas ciudades a las cuales Dios iba a destruir por causa del pecado? Pero Dios le dice, su misericordia, sal de estas ciudades. ¿Merecía Lot que tuviera misericordia de él después de haber hecho lo que había hecho, de haber abandonado a su tío, de haber asentado en esas ciudades, de haber estado tan cómodo en aquel sitio? ¿Merecía Dios que tuviera misericordia de él? Recordemos el pueblo de Israel. La Biblia nos habla acerca de su esclavitud allí en Egipto y cómo clamó a Dios y Dios les dio la libertad. Pero sabemos un momento también acerca de las cosas que sucedieron en ese andar desde el momento que salió hacia la tierra prometida. Mientras ellos atravesaban el mar en tierra seca, detrás quedaba el clamor de mujeres, de madres que lloraban por la muerte de los primogénitos, de todos aquellos que habían muerto por causa de la Pascua que Dios había anunciado. Mientras ellos llegaban en tierra seca al otro lado del mar, también hombres, mujeres, lloraban la muerte de todos aquellos egipcios que habían quedado muertos en el fondo del mar. Todos aquellos soldados, aquella cantidad enorme que habían salido en persecución, sean culpables o no. Mientras andaban por el desierto, quejándose, los puerros, la cebolla y todo lo demás que teníamos en Egipto, y aquí nos morimos de hambre, y el agua, y esto y que lo otro. Y también la queja acerca de la entrada en la tierra prometida. Pero sin embargo, Dios seguía con ellos. Mientras estaba Moisés en la cima de la montaña recibiendo la ley de Dios, la ley que iba a regir ese pueblo, Dios mismo hablando y escribiendo con el dedo de Dios los mandamientos, abajo el pueblo edificaba un becerro y decía,
estos son los dioses que te han sacado de Egipto. Qué tremendo. ¿Merecía Israel que tuviera Dios misericordia de ellos? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? En el tiempo de los reyes, lo que se levantaban, ¿a cuál más impío? Excepto con algunas excepciones, pero ¿a cuál más impío? Llevando al pueblo a la idolatría, llevando al pueblo a un sinfín de cosas lamentables. Sin embargo, Segunda Reyes 13:23 dice: Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Merecía Israel que Dios tuviera misericordia de ellos después de la manera tremenda que se habían comportado, desobedientes, idólatras, haciendo toda clase de cosas y siguiendo todos los pecados de los pueblos vecinos? ¿Merecía Israel que Dios tuviera misericordia de ellos? Recordamos, por ejemplo, a David y su pecado. Este hombre del cual la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. Sin embargo, sabemos el pecado de él que dio lugar a el que tengamos en la Biblia, el Salmo 51. Fornicación, adulterio, asesinato, llevando a Urías Eteo al frente de batalla para que el enemigo lo matara y entonces él pudiera quedar libre para tomar su mujer. Si es cierto, David dice: ten misericordia de mí conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, lávame de mi pecado, etcétera, etcétera. Pero merecía que Dios tuviera misericordia de este hombre que lo había escogido, que lo había ungido, que lo había puesto sobre el rey, como rey de Israel. Merecía que se comportara de esa manera y tuviera Dios misericordia de él. O el hijo pródigo: dame la parte que me corresponde. Y mientras el hermano trabajaba la tierra, mientras estaba allí todo el día al cuidado de la hacienda, él dilapidando el dinero, tirándolo de distintas maneras, comiendo la comida que se le daban a los cerdos o deseando comer la comida que le daban a los cerdos, hasta que se levanta y dice a su padre: volveré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Y dice la Biblia que cuando estaba viniendo por el camino, su padre le vio de lejos y dice: fue movido a misericordia, se echó al cuello, cambió sus vestidos, le puso un anillo. ¿Merecía este hijo que se había portado tan mal con su padre que este padre hiciera lo que hizo por él? ¿Merecía? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Saulo de Tarso, blasfemo, perseguidor, injuriador, dice: mas fui recibido a misericordia. Pablo, que estaba de pie mientras apedreaban a Esteban, sin haber hecho absolutamente nada para detener aquella muerte. Y luego cerrando sus ojos y haciendo toda clase de cosas que hizo. Sin embargo, dice 1 Timoteo 1:13, fui recibido a misericordia. ¿Merecía Pablo que Dios hubiera tenido esa misericordia? Daniel dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar aunque contra él nos hemos rebelado. De Dios es tener misericordia, aunque contra él nos hemos rebelado. ¿Dónde dejamos la madre con el hijo? No pido justicia, dijo la madre a Napoleón, pido misericordia. A lo que el emperador le dijo: señora, su hijo no merece misericordia alguna. Y la mujer le dijo: sí, si mi hijo la mereciera, entonces no sería misericordia. Porque la misericordia no se merece, se recibe. Buenas palabras, ¿verdad? La misericordia no se merece, se recibe. Por eso estoy pidiendo para mi hijo misericordia. No merezco nada, dijo Bartimeo, absolutamente nada merezco. Ten misericordia de mí, hijo de David. Nadie que pide misericordia la merece, la recibe. Recuerdo, no sé si sabéis cómo
como pide el judío limosna. Estábamos en Israel con Nora hace unos años, íbamos en el coche y en un semáforo nos golpean el vidrio y era un mendigo y él dice: ten misericordia de mí. El judío no pide limosna, pide misericordia, porque el justo que tiene misericordia la da. Sucedió algo interesante en este caso especial, lo voy a contar como solamente como anécdota, pero no viene al caso en este momento, porque estábamos allí, cambia la luz y nosotros avanzamos una manzana. Y cuando estábamos esperando la luz siguiente, nos golpea el mismo mendigo. Digo, qué rápido ha venido. Misericordia. Si la misericordia se mereciera, ninguno de nosotros estaríamos aquí. ¿Verdad que sí? Pero Tito dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y 1 Pedro capítulo 1 y versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Según su misericordia nos hizo renacer. Bendita misericordia. Y podemos decir: gracias, Señor, por su misericordia. ¿Sí? Gracias, Señor, por su misericordia, porque nosotros no merecíamos nada, porque la misericordia no se merece, se recibe, y Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero miremos un poquito el versículo que hemos usado como texto. Bueno, no exactamente era el centro de la meditación, pero de todas maneras el que hemos usado. Dice la Biblia en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, los primeros versículos, dice versículo 1 que los discípulos iban por los sembrados, tenían hambre, comenzaron a recoger de las espigas, de acuerdo a la ley. Pero el problema era que los fariseos dicen: no es el hecho de recoger las espigas, sino el hecho de haberlo estado haciendo durante el día sábado. Y entonces viene el problema de juzgarle porque están haciendo algo quebrantando la ley. Y entonces el versículo 7 es precisamente lo que se centra en lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Si supiese lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Qué es lo que está diciéndonos el Señor? El Señor está diciéndonos algo muy importante, y es que por encima de las apariencias exteriores, lo que importa es lo interior, la actitud personal de cada uno de aquellos que decimos ser cristianos. Misericordia quiero. Es el mismo caso, o sea, esta es una mención del versículo que habíamos dicho antes de Oseas. Lo que quería el Señor era que ellos y nosotros debemos entender que por encima de las ceremonias externas o las prácticas rituales, lo más importante es una actitud interior y un corazón correcto. En otras palabras, lo que el Señor estaba diciendo es lo siguiente: mis discípulos son inocentes y no lo hubieras juzgado si hubieras comprendido que deseo un espíritu, una actitud, un comportamiento misericordioso antes que una multitud de sacrificios, de ordenanza o de prácticas externas. Misericordia quiere decir, así como hemos alcanzado misericordia, el Señor desea que nosotros tengamos un espíritu misericordioso. Es lo que decíamos antes acerca de la parábola del samaritano. Eso viene aparejado precisamente porque había alguien que quería probar al Señor. ¿Quién es mi prójimo? Y dice el Señor, esta parábola del samaritano: ¿quién es el prójimo de quién? Aquel que fue movido, y esa es la palabra que usa la Escritura, el que fue movido a misericordia y actuó, el que mostró misericordia. Y dice, para concluir, ve tú y haz lo mismo.
si has alcanzado misericordia, ve tú y haz lo mismo. Recordamos la parábola de los 2 deudores. Uno de ellos le debía a su amo, por decir algo, 10.000 euros. Señor, ten misericordia de mí, tengo una deuda tremenda y no sé cómo pagarla. Y dice la Biblia que su amo le perdonó la deuda. Pero luego se volvió hacia un consiervo que le debía 2.000 euros y apretó el cuello. Pero ¿cómo es posible? Le dijo, he tenido misericordia de ti sin que tú lo merecieras, he tenido misericordia de ti, deberías haber hecho exactamente lo mismo, haber tenido misericordia. El conflicto entre la piedad legalista y la práctica de la misericordia es tan actual como lo fue en los días del Señor. Pero la palabra del Señor sigue resonando a través de todos los tiempos. Misericordia quiero, anhelo ver en nuestra relación personal. Ya no hablamos ahora de lo que ha hecho el Señor en nosotros, sino de lo que nosotros hacemos hacia los demás. En las epístolas de Pablo, en el libro de Efesios, por ejemplo, tenemos una larga lista de lo que es la vida cristiana. Por ejemplo, si leemos en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, como digo, tenemos una larga lista de lo que debe ser la vida cristiana. Capítulo 4 y versículo 1 dice, os ruego que andéis como es digno del llamamiento que habéis recibido. Os ruego que andéis como es digno del llamamiento. Y hay una larga lista de distintos aspectos que debemos cuidar como cristianos. Pero sobre todo quiero leer versículo 31 y 32. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Colosenses capítulo 3, y casi, no hay reloj hoy, no sé ni qué hora es, mejor, puedo seguir nomás. Dios, miro la hora a ver si me había pasado o no, pero resulta que no hay nada. Bueno, algo pasó. Está ya. Hoy me habéis Colosenses capítulo 2 y versículos 12 y 13, es la costumbre de mirar siempre hacia allí. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia. Vestíos como escogidos de Dios. ¿Pero vestidos de qué? ¿Qué ropa llevamos? La ropa de la misericordia. Primera Pedro ya lo hemos mencionado. Y Lucas dice, sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Misericordia. ¿Cuál es el final de la historia de la madre que apelaba a la misericordia del emperador por el hijo? La misericordia no se merece si no se recibe, dijo. Muy bien, dijo Napoleón. Tendré misericordia de tu hijo. Y el condenado salvó su vida. Y cuán agradecidos deberíamos ser al Señor, porque Él tuvo misericordia de nosotros sin que la mereciéramos. Pero al mismo tiempo implica una responsabilidad, y es la de que seamos conocidos por nuestro Espíritu misericordioso. En nuestra relación con los hermanos, en nuestra relación con las personas que están cerca de nosotros, en los que nos rodean, en relación con tantas personas que necesitan ver, experimentar, recibir lo que es la misericordia. ¿Qué quiere Dios de mí? Dice Miqueas. Hacer justicia, amar misericordia. ¿Qué quiere Dios de mí? Hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Misericordia quiero. No sacrificios, no religión, no religiosidad, no una apariencia de santos, no
una demostración exterior de lo que no hay interiormente. Misericordia quiero y nada más. Amén.